los Hechos. Y vamos a ponernos a el capítulo 6, a los primeros 7 versos de este capítulo. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Le vamos a titular a nuestra prédica Perseverando en la palabra. Hechos 6, versos 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Padre, queremos implorarte una vez más que tú nos auxilies, Señor, en este tiempo, en este momento. Entendemos por tu palabra y también por la práctica que tu palabra, aunque debe ser amada por nosotros, Señor, muchas veces no ocupa el lugar que debería en nuestros corazones. Y eso por una disposición pecaminosa de nosotros. Señor, imploramos que a pesar de ello, por obra de tu Espíritu, nos auxilies de tal manera que nos expongamos a tu palabra, Señor, y que seamos por ella bendecidos. Padre, bendice la exposición de tu palabra. Es en Cristo que te lo imploramos. Amén. Amén. Estamos delante de un pasaje bastante conocido. Creo que algunos dirán: ya sabemos de lo que va a hablar el pastor, porque es un pasaje que citamos incluso cuando estudiamos nuestra confesión de fe. Con frecuencia acudimos a él. Por lo tanto, quizás nos estorbe un poco las ideas preconcebidas que tenemos de este pasaje. Probablemente nos estorbe. Pero para que esto no nos dificulte su interpretación, más bien nos ayude, porque si conocemos bien el pasaje, eso nos puede ayudar. Les pediré que se ubique en el contexto. Nosotros estamos bien ubicados en el contexto porque venimos predicando sobre este libro, y los versos antes del capítulo 6 tienen que ver con este capítulo también. Recuerde que la división por capítulo y versículos es algo que hicieron los hombres y que es para bien del estudio de las Escrituras, pero a veces se vuelve para mal. Entonces, yo les pido que nos ubiquemos en el contexto y que nos enfoquemos en el propósito que tenía Lucas originalmente, ¿verdad? Y que tiene, por supuesto, el Espíritu Santo al darnos esta historia. ¿Qué propósito tiene? El relato de Lucas comienza con un problema o un obstáculo que parece que pudiera estorbar a la predicación o a que los apóstoles se dedicaran a predicar la palabra. Sin embargo, no se queda allí la historia, sino que sigue adelante y nos da la solución que se le dio a dicho problema en la primera iglesia local, de esta iglesia en Jerusalén.
Mirando atentamente a esta historia inspirada por el Espíritu de Dios, ¿verdad? La cual se nos da como ejemplo. Esta historia a nosotros se nos pone en las Escrituras como ejemplo y para que aprendamos a conducirnos. ¿Usted sabe dónde? En la iglesia del Dios vivo. Es la casa de Dios en la iglesia. Esta es la casa de Dios, la cual es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debe andar en esa verdad. Entonces veremos, mientras nos exponemos a este pasaje, ¿qué debemos hacer con el crecimiento numérico de la iglesia? Porque el problema aquí vino porque creció la iglesia. ¿Qué debemos hacer cuando la iglesia crezca o cuando la iglesia que va a continuar creciendo siga creciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles deben ser las prioridades en una iglesia? La atención a los necesitados, a los que tienen necesidad física o el ministerio de la palabra. ¿Qué debemos hacer como creyentes en una iglesia local para que el reino de Dios continúe avanzando? Tú y yo como creyentes en una iglesia local, ¿qué tenemos que hacer para que el reino de Dios siga avanzando? Bien, a estas y otras preguntas vamos a contestar mientras nos expongamos y meditemos en esta porción de las Escrituras. Vamos a ver primero el obstáculo que se opone al ministerio de la palabra y la oración. Obstáculo que se opone al ministerio de la palabra y la oración. Leemos en el primer verso de esta historia. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, lo primero que vemos aquí es que vino algo como consecuencia del crecimiento de la iglesia. El primer obstáculo vino como consecuencia del crecimiento de la iglesia. ¿El crecimiento es bueno? Claro que sí. ¿Lo esperamos? Claro que sí. ¿Debe ocurrir? Debe ocurrir. Ahora, junto con el crecimiento de la iglesia, numérico de la iglesia, también vienen problemas. Vienen problemas, una vez más se nos muestra a una iglesia constituida por hombres, por santos, pero no perfectos aún. Apartados para Dios, santificados por Dios, pero aún no glorificados. Había murmuración. Había ciertos pecados en la iglesia. Ahora, esa murmuración, dice en nuestra historia, que ocurrió de los griegos hacia los hebreos. Mucho pudiéramos hablar de ello. Se cree que había desde mucho antes de la historia que se nos cuenta aquí, un recelo entre aquellos griegos o aquellos judíos que se habían ido por algún motivo de vivir ahí en Israel y se habían ido a otras culturas, viviendo en otros lugares y ya eran considerados en cierta manera como griegos porque era el idioma que hablaban. Y sobre todo aquí se hace una distinción entre esos griegos o que tenían ya la cultura helenista, eran de habla griego, de los judíos que vivían en Palestina o en Israel y que conservaban su cultura y que hablaban arameo. Había una diferencia entre, como que los hebreos decían, ustedes no son judíos de pura raza. Ustedes se han ido y se han contaminado. Muchos terminaban casados con mujeres griegas y ya tenían una familia ahí mixta en el sentido racial. Y estos, pero se convirtieron. Recuerden que la primera cosecha de la iglesia, además del anuncio del Señor de que debía ser predicado el evangelio en todo el mundo, es que la primera cosecha, aunque fue de judíos, eran judíos que venían de todos los lugares del mundo. ¿Ustedes recuerdan Pentecostés? ¿Usted recuerda la señal que Dios dio, que el Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo los creyentes, los 120, que eran hebreos, que eran judíos, vamos a decir, de pura raza, esos judíos comenzaron a hablar en otras lenguas y que los judíos que venían a adorar a Israel ese día, que tenían otros idiomas, les escucharon hablar o decir las maravillas de Dios en sus propios idiomas. Bien, esa cosecha de hermanos, esa primera conversión masiva que el Espíritu de Dios provocó,
fue de personas griegas, de griegos. Bueno, comenzó a crecer el número. Tenemos aquí el problema de creyentes convertidos, y nosotros sabemos por el contexto que muchos daban sus propiedades porque veían que habían hermanos que no tenían, que tenían necesidad. Dentro de ellos habían viudas que tenían necesidad, y algunos, sin que nadie les mandara, vendían sus propiedades y le traían el dinero a los apóstoles para que se les repartiera, para que nadie tuviera necesidad. Se preocupaban de las necesidades físicas en la iglesia. Sí, eso es importante. Eso es importante. Ahora, en esa distribución, los que tenían descendencia griega, como que tuvieron cierto celo porque parecía que la distribución, ya sea de comida o de dinero diariamente para las viudas, se parecía como que había mejor atención a las viudas hebreas que las viudas griegas. Y los griegos comenzaron a decir: ¿qué pasa? Aquí no se está atendiendo bien, no hay igualdad, ¿qué sucede aquí? Y ese murmullo, no hubo un escándalo, no hubo manifestaciones escandalosas, pero sí hubo murmuración. Eso llegó a oídos de los apóstoles. Y eso parece que quería, en cierta manera, este problema, ellos lo vieron como una posibilidad de que ellos fueran sacados de lo que ellos fueron mandados a hacer de parte del Señor. El Señor les dio orientación clara de ir y hacer discípulos, de predicar. El ángel que los liberó de la cárcel les recordó eso, diciéndole: ustedes ya se han liberado, mañana temprano vayan al templo y enseñen las palabras de esta vida. Ellos recibieron de parte del Señor que tenían que enseñar, que predicar en todo el mundo las buenas nuevas del reino de Dios. Y ellos vieron que esta situación un poco los quería sacar de lo que ellos tenían que hacer. Había aquí un asunto que había que tomar de la mano. Había una mala distribución de las finanzas, del dinero. Sí, nosotros vemos este pasaje, muchos pensamos en comida. Yo sé que el primer pensamiento que se nos ocurre es que había una distribución de comida diariamente. Y nosotros podemos pensar que es así, y el texto, porque usa la palabra mesa, uno piensa: no, esto es porque se servía comida todos los días a las viudas. Y puede ser cierto que ese es un problema, puede ser que haya sido problema de servir alimentos, pero puede ser también que lo que se distribuía diariamente era dinero para las viudas, no necesariamente comida. O sea, digo esto porque los teólogos, al enfrentarse a este pasaje, dicen que también en las mesas se hacía repartición de finanzas. Ya sea comida o ya sea finanzas, dinero, lo que se les daba a las viudas, nosotros tenemos que saber que es un problema de bienes materiales. Ya sea dinero cambiado por comida o dinero en bruto, era problemas con dinero. Fíjense, problemas con dinero en la iglesia. ¿Le suena algo eso? Bueno, eso no es nuevo, eso siempre ha ocurrido. Usted sabe, el dinero que muchos le ponen, lo satanizan, piensan que el dinero no es de Dios. No es que el dinero no sea de Dios, es que nosotros tenemos un corazón que constantemente está haciendo ídolos, que el dinero es uno de los que compite por la exaltación en nuestras vidas muchas veces. Nosotros tenemos que tener cuidado con el dinero. En la iglesia había que tener cuidado con el dinero. En este caso había una distribución mala, porque la murmuración no era por gusto. Había una mala distribución del dinero. El dinero, si usted y yo nos recordamos, era puesto a los pies de los apóstoles. Y ahora encontramos que se estaba repartiendo mal el dinero.
Por supuesto que los apóstoles se sintieron aludidos. Dijeron, oh, esto es un problema. Que nosotros estamos implicados en él. Y por lo tanto, ellos tenían que dar una respuesta a ese problema. Y eso es lo que vamos a ver, porque Lucas nos lo cuenta en lo adelante. Vamos a ver la respuesta de los apóstoles a este obstáculo. Hay una respuesta apostólica al obstáculo de la mala distribución del dinero o de las finanzas. Si vemos los versículos del 2 al 4 nos hablan de esta respuesta. Dice así: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa fue la respuesta apostólica. Fíjense, primero, ¿qué hacen ellos? Llaman a toda la iglesia para darles instrucción. Dice el verso 2, entonces, visto el problema, visto el obstáculo, ellos convocan a la multitud de los discípulos. Hermanos, yo sé que siempre es un reto imaginarse esto. No sé si ustedes tienen en cuenta, en su mente, lo tiene fresco, cuántos miembros tenía la iglesia. Pero estamos hablando de más de 5,000, 7,000, 8,000. De hecho, aquí, sin hablarnos de los miles de antes, nos dice que habiendo crecido el número, o sea que eran más, y ellos convocan a la multitud. Yo quiero que ustedes se ubiquen en el texto, porque hay un contraste aquí. Lucas, con toda intención, recuerde que Lucas está teniendo intención al escribir humanamente, pero siendo guiado e inspirado, más que guiado, por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que dice es necesario prestarle atención. Ahora, fíjense que él no le dice a los apóstoles en este verso. ¿Cómo le dice? Los 12. Dice los 12, la multitud. Son números lo que él maneja. Los 12, la multitud. Hermano, los 12 y la multitud, cuando usted lo une, eso se llama la iglesia local en Jerusalén. Los 12 y la multitud conformaban la iglesia local. Ahora, los 12 convocan a la multitud y la multitud viene. Y es bueno porque el pasaje que tenemos delante, una de las ideas que tenemos que tener en mente, y no es lo que yo estoy predicando ciertamente, pero es una arista que debemos tener en cuenta en este pasaje, porque es uno de los pasajes que ha usado la iglesia, que correctamente usa la iglesia, para entender el gobierno que Dios ha mandado que debe tener una iglesia. Y es bueno que noten aquí cómo hay un gobierno de estos 12 apóstoles, que eran en este caso los ancianos de esta iglesia local. Aparte de ser los apóstoles, eran los ancianos de la iglesia local, y cómo mandan y llaman a la multitud de la iglesia, toda la iglesia. Ellos no llamaron a un consejo, a un grupo de líderes de la iglesia, ellos llamaron a la multitud. Ahora no me pregunta a mí si ahí estaban los 7,000, los 8,000 o no. Aquí dice la multitud. Bien, estando allí la multitud convocada por ellos, para ellos darle cierta instrucción, vamos a ver que ellos lo que hacen es declararles lo que a ellos les parecía, declararles lo que ellos sentían, declararles la voluntad de Dios para ese problema. Hermanos, ¿por qué yo digo eso? Es fácil darnos cuenta cuando atendemos a sus palabras. Ellos dicen así: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Usted está viendo el término que usaron? No es justo. Si una cosa es justa o no, ¿quién lo determina? No es tu sentir, no es tu parecer.
No es tu manera de pensar. Es Dios. Si no hubiera Dios, no tuviéramos que acudir a Él para saber lo que es bueno o es malo. Pero usted y yo no somos quienes decimos si una cosa está bien o está mal. Es Dios el que dice si una cosa está bien o está mal. Déjenme decirles, hablarles un poquito de la palabra justo, que aquí se usa. La palabra justo, que se traduce en el español, no es justo. Nosotros sabemos que la Biblia, esta porción de las Escrituras, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ahora, la palabra usada aquí en griego es arestos. Arestos es un adjetivo, como justo, ¿verdad? Arestos quiere decir, o puede traducirse también como agradable, deseable, apropiado, justo. Ahora, siempre que se traduce agradable o deseable, es en relación a lo deseable o agradable delante de Dios. Me explico. En Juan capítulo 8, versículo 29, Jesús dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le arestó a él. Yo hago siempre lo que le agrada. Fíjense, lo que es justo es lo que le agrada a Dios. En primero de Juan, de la misma manera, la primera epístola de Juan, Juan dice: y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son arestos delante de Él. Las cosas que son agradables delante de Él. Lo que los apóstoles están diciendo, otra posible traducción de esta porción de las Escrituras que tenemos delante, donde dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Otra posible traducción sería: no es agradable delante de Dios que nosotros dejemos la palabra. Sí, por eso están diciendo: no es justo. Ellos no están diciendo: ¿tú sabes lo que es dejar de nosotros predicar para ponernos a servir a las mesas? Mira, nosotros estamos vestidos de cuello y corbata. Nosotros no podemos servir en las mesas ahora. ¿Es eso lo que están diciendo ellos? No, hermanos. Ellos no están apelando a su comodidad. Ellos no están apelando a sus sentimientos. Ellos no están apelando a sus deseos, ni tan siquiera a lo que ellos quieren hacer. Miren, yo soy del criterio, porque conozco el corazón regenerado, porque conozco lo que Dios hace cuando Dios regenera un corazón. Una persona regenerada Dios obra de tal manera en ella que ella disfruta el servir. Ustedes pueden estar seguros, por el contexto de este pasaje, que lo que querían los apóstoles era ir y servir ellos. Lo que ellos anhelaban hacer era eso. Y lo sé por la palabra: nosotros perseveraremos. Nosotros persistiremos en la palabra y la oración. Porque lo que ellos querían hacer, la palabra perseverar indica que ellos se iban a agarrar fuerte para no salir en sentido contrario. Agarrar fuerte a lo que ellos tienen que hacer para no salir corriendo a hacer lo que querían hacer. Ellos querían servir a las mesas. Ahora, ellos dijeron: pero no es justo que nosotros lo hagamos. No es agradable delante de Dios que nosotros dejemos la palabra. No es justo dejar la palabra de Dios. Estas palabras de vida, recuerden que se les había encomendado que dieran a todo el pueblo. Servir a las mesas u ocuparse de la distribución diaria, hermanos, les apartaría de la ocupación
constante en el ministerio de la palabra. Ocupación constante en el ministerio de la palabra. Así que hace falta que alguien se dedique constantemente a la palabra. Y es tan importante la palabra que necesita que sean los apóstoles los que se dediquen constante a la palabra. ¿Acaso los apóstoles no debían estar con las viudas? ¿Acaso las viudas no son importantes? Es necesario que alguien se dedique constantemente. Ese pastor no hace falta que corte un poquito de caña para que sepa lo que es trabajar. Yo no dudo que por ahí hayan personas que se llamen pastores, que les hace falta un poco trabajar físicamente. No lo dudo. Porque a lo mejor llegaron al ministerio huyéndole al trabajo físico. Si esa fue la motivación, bien, ya tendrán que dar cuentas a Dios. Pero lo que sí tiene que saber la iglesia del Señor es que un trabajo importante, necesario, imprescindible, al cual Dios tiene como muy importante, el cual Dios tiene como muy necesario que con todas las energías y fuerzas se le dedique tiempo completo, un trabajo. Ese trabajo es el trabajo de ministrar la palabra de Dios. Y esa ocupación no la tenían solo los apóstoles, la siguieron teniendo después los pastores en las iglesias. Y ese trabajo requiere tiempo completo, requiere no dejarlo. Yo quiero decirle lo que Matthew Henry dijo al respecto. Si servían a las mesas, dice Matthew Henry, tenían que dejar en cierta medida la predicación. Así que no estaban dispuestos a dejar de predicar por el dinero colocado a sus pies, como no dejaban tampoco de predicar por los azotes colocados a sus espaldas. La predicación del Evangelio es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. No debe enredarse en los negocios temporales, ni siquiera en los asuntos financieros de la casa de Dios. Eso es lo que nos están diciendo este pasaje, no solo Matthew Henry. Lo que nos está diciendo el pasaje es eso. Por otro lado, vamos a ver que cuando ellos declaran la voluntad de Dios a la iglesia, a la multitud, para decirlo, porque ellos eran parte de la iglesia, cuando los 12 le declaran la voluntad de Dios a la multitud, le dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra para ocuparnos de servir a las mesas. Ellos le están diciendo la voluntad de Dios. Ellos están diciendo también, la voluntad de Dios es que ellos no dejen la palabra de Dios. Y el verbo usado aquí es dejar, que no dejemos la palabra de Dios. Ese verbo, estoy usando con toda intención el griego, es kataleipo, dejar, kataleipo. Quiere decir retirarse, dejar, retirarse, partir, dejar atrás, abandonar. Recuerden, nosotros no podemos dejar atrás, abandonar la palabra. Ser abandonado o dejar con vida, hacer permanecer atrás. Abandonar, dejar de preocuparse acerca de la palabra de Dios. Desvincularse de la palabra de Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. Eso es lo que están diciendo. Nosotros no podemos desvincularnos, no podemos abandonar, no podemos dejar atrás la palabra de Dios. Hermano, nosotros pudiéramos decir, pero ¿cuál es el problema con dejar un rato de orar? Predicar y estudiar para atender a las viudas todos los días. ¿Cuál es el problema de un ratico para las viudas de los apóstoles? Los mismos apóstoles dijeron, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sin embargo, fíjense cómo ellos defienden el hecho de estar con las viudas. Nosotros sabemos, Santiago fue el que dijo esto.
lo escribió inspirado por Dios. ¿Cómo ahora no quieren estar con las viudas? Hermano, el ocuparse de atender diariamente trabajos de distribución en la iglesia local, de dinero, de alimento, ya sea, no es trabajo de los que son apartados por Dios para ministrar la palabra. No es trabajo de los que son apartados por Dios para ministrar la palabra. La voluntad de Dios en relación a esto, que los apóstoles están diciéndonos aquí, la voluntad de Dios, no lo que ellos quieren, ni lo que ellos desean, ni lo que sienten. La voluntad de Dios es que la iglesia o que la multitud de los discípulos busque de entre ellos a otros que estén cualificados por Dios para que hagan este útil, este necesario servicio. Esa es la voluntad de Dios. Por eso vemos que en el versículo 3 los apóstoles siguen diciendo cuál es la voluntad de Dios. Y dicen, buscad pues, hermanos, de entre vosotros. Fíjense, por supuesto que tienen que ser hermanos. Es la iglesia, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Usted puede notar conmigo que se sigue usando con toda intención los números. 12, la multitud, 7. Hermano, el liderazgo aquí es necesario, siempre ha sido necesario. La iglesia, Dios nos está mostrando en su palabra que es muy necesario que hayan líderes en la iglesia con responsabilidad y que sean conocidos por la iglesia y que estén cualificados. Y el número de ellos era muy importante, porque los hermanos lo tenían bien señaladitos. Estos son los pastores, estos son de los 12, estos son de los 7. Son los líderes de la iglesia. Ahora, se debe seguir sirviendo a las viudas y se debe hacer bien. Eso es lo que Dios quiere. Sirvamos a la viuda, sirvámoslo bien, pero no debe ocupar a los ministros de la palabra. Los ministros de la palabra no deben ocuparse en servir a las mesas, en servir necesidades materiales. Hermanos, notemos que el servicio dentro de la iglesia es siempre una labor espiritual. Escuchen, el servicio dentro de la iglesia es una labor espiritual y para ello se requiere de sabiduría y buen testimonio. Fíjense lo que dicen los apóstoles, declarando la voluntad de Dios. Hay que escoger de entre vosotros, buscar entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué hace falta el Espíritu Santo para servir a las mesas? Todo servicio en la iglesia es espiritual. Se necesita la llenura del Espíritu para ministrar debidamente en la iglesia, para servir en la iglesia. Y también deben ser llenos de sabiduría. Deben ser llenos del Espíritu y de sabiduría. Algunos por ahí están preocupados por el servicio de nuestra iglesia. ¿Por qué tienen que ser los miembros? ¿Por qué los miembros? Bueno, deben ser los miembros. Y mejor que fueran personas, hombres, dedicados al servicio. Cuando crezca el número, no debemos dejar de descuidar ello. Es un privilegio y es un servicio espiritual lo que hace la iglesia cuando está sirviendo en las mesas también, cuando ayuda materialmente. Es un servicio espiritual. Fíjense, muy probablemente la labor de estos elegidos era para distribuir, como ya les dije, dinero entre las viudas. Muy probablemente, no era alimento. Sin embargo, distribuir dinero es una tarea espiritual. Se necesita llenura, buen testimonio. Se necesita llenura del Espíritu Santo y de sabiduría. Nosotros debemos tener en cuenta esto, hermanos. Esta parte de las Escrituras es para nosotros también.
Es para tenerla en cuenta, es para ponerla en práctica también. Bien, y la tercera respuesta de los apóstoles ante el obstáculo que se levantó contra el ministerio de la palabra fue ellos resolver o hacerse la resolución de perseverar en la oración y el servicio de la palabra. Ellos dijeron, nosotros, verso 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esa es la respuesta apostólica. Y miremos con atención que en el verso 12 nos dice que ellos no debían dejar la palabra. Recuerden, versículo 2, vaya conmigo, dice, no es justo, estoy a mitad del versículo 2, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Sin embargo, en el versículo 4 se nos dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La pregunta que debemos hacernos es, bueno, acá, ¿por qué en el versículo 2 nos dice dejemos la palabra? Y ahora nos dice que nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Bien, hermanos, nosotros tenemos que notar aquí que persistiremos en la oración y en la palabra. Esto nos permite, aquí se nos dice solamente la palabra, aquí se nos dice la palabra y la oración. Y sin dudas están hablando de lo mismo. Nosotros no debemos dejar el ministerio de la palabra. Y la palabra encierra tanto la oración como el servir en la palabra. Entonces esto nos permite concluir que dejar de orar es dejar la palabra también. Por lo tanto, que la oración tiene una relación directa e inseparable con la palabra. Cuando uno está orando, debe orarla conforme a la palabra, como la palabra nos enseña. Amén. Uno debe ser guiado por la palabra para orar. Pero además de eso, cuando uno está orando, uno está pidiéndole conforme a la palabra, al Dios que nos da la palabra. Estamos orando a Él, conforme Él nos enseña a orar, a pedirle, así le estamos pidiendo a Él conforme a la palabra. Y le estamos pidiendo valor para luego predicar la palabra también. Estamos confirmando con Él fuerzas y gracia para luego ministrar la palabra debidamente. Luego exponernos a la palabra, al estudio de ella y predicarla o enseñarla correctamente. Pero todo ese ministerio es de la palabra. Se puede resumir como el ministerio de la palabra. No debemos separar desmedidamente una tarea de otra o una práctica de otra o un medio de gracia de otro. Recuerden que todo medio de gracia proviene de la palabra. ¿Por qué sabemos que debemos ayunar? Porque la palabra nos exhorta a ello. Es un medio de gracia. Pero nosotros debemos ayunar conforme a como la palabra nos enseña. Porque de lo contrario lo que vamos a hacer es pasar hambre, no ayunar. Y así pudiera hablar de cada medio. Vamos a pasar a nuestro tercer punto de nuestra predicación de 4 puntos. Y es la solución al obstáculo del servicio a las viudas. Fíjense, vimos ya el obstáculo, vimos la respuesta apostólica al obstáculo, pero vamos a ver la solución al obstáculo del servicio a la viuda. Y es el caso, y tenemos que nombrar aquí algunas soluciones. Lo primero fue, la primera solución que tenemos que saber que está implícita en el texto es, primera solución, aparece tal obstáculo, las viudas tienen que ser atendidas correctamente, creció el número de creyentes. Primera solución, no ocupar a los ministros de la palabra en ellos. Fíjense, primera solución, no ocupar a los ministros de la palabra en el servicio a las mesas. Segunda solución, buscar a hombres cualificados por el Espíritu para dicha labor. Algunos le han llamado aquí a estos hombres diáconos. Un poco peligroso porque la Escritura no lo enseña así. Pero por el trabajo que hacían, por la función que hacían, nosotros podemos ver que después, cuando sigue completándose la revelación de Dios en las cartas apostólicas, a esos hombres se les llama después
diáconos o servidores, pudiera ser la palabra para el español. ¿Verdad? La segunda solución a tal problema es buscar a hombres cualificados por el Espíritu para dicha labor. Sí, porque ¿quién da llenura del Espíritu, sabiduría y buen testimonio? El Espíritu Santo. Es quien cualifica a los hombres. Esa es la segunda solución. La tercera solución es elegir a los diáconos entre toda la iglesia. Fíjense que una les puse a propósito buscar a hombres cualificados por el Espíritu y la otra elegir a los diáconos. Entre toda la iglesia, elegir a los diáconos. Sí, hermano, no es lo mismo buscar que elegir. Buscar es una tarea que debemos hacer todos, ver cuáles son los hombres que Dios está cualificando para ese ministerio en la iglesia. Buscar. Y luego debemos elegir. Por cierto, que en la elección de los diáconos estos, cuando vemos sus nombres, hay una cosa curiosa. Puede ser que ahí en Israel, dentro de los miles de creyentes, puede ser que hubiera muchos hombres. Y de hecho, recuerden que cada vez que nos dan número de hombres. Había muchos hombres en estas iglesias, en esta iglesia. Y cuando estamos hablando, quizás en este momento había más hombres cualificados, pero eligieron a 7, porque los apóstoles dijeron a 7. Vamos a elegir a 7. Ellos consideraron que ese era un número bueno para comenzar en aquella iglesia. Vamos a elegir a 7, quizás habían 20. Pero es curioso que los 7 que eligieron en este momento eran 7 que por sus nombres parecían griegos o descendencia griega. Recuerden que iban a ministrar y que había murmuración de los griegos. Bien, buscaron 7 hombres de descendencia griega o griegos dentro de la iglesia. Eso es solo un dato. Pero hay que buscarlos y elegir a los idóneos entre toda la iglesia. Y ellos, por cierto, eligieron. Note, palabra importante, eligieron. Ustedes vayan conmigo al versículo 5, por favor. Dice el verso 5, agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban. Es interesantísimo, porque usted ve un presbiteriano que se acerca a este texto y jamás ve la palabra eligieron. Dice, no, fíjense que dicen buscar entre vosotros, no dice elegir. Yo digo, bueno, está ciego porque dice primero buscar, pero después dice elegir, que eligieron. Porque, bueno, ellos creen que la iglesia no puede elegir. Que la iglesia no hace nada para el gobierno de la iglesia. Hermanos, realmente los apóstoles le hicieron la propuesta, le decretaron la voluntad de Dios a la multitud y les dijeron los apóstoles, busquen entre vosotros a hombres que tengan estas cualificaciones y elijan a 7 de ellos. Y la iglesia los eligió, hermanos. Ellos eligieron dentro de ellos. Ahora miremos lo curioso de las palabras que Lucas usa con toda intención, hermanos, y un poco nos va a servir también para saber el gobierno que Dios nos enseña que debe tener la iglesia. Y Lucas usa una palabra interesante en esto, unas palabras interesantes aparte de eligieron en esta porción, y es la palabra agradó la propuesta a la multitud. Agradó la propuesta a la multitud. La multitud es aquella parte de la iglesia que no es los 12 y que después de esta lección no es los 7. Son parte de la iglesia, los 12 son parte de la iglesia, la multitud es parte de la iglesia, pero vemos cómo en las escrituras se nos señala con toda intención. Los 12 le declararon la voluntad de Dios a la multitud sobre el asunto. Y le dijeron, a ustedes les toca elegir dentro de la multitud a 7 varones con estas cualificaciones. Y agradó la propuesta a la multitud. ¿Qué tenemos que decir? Nosotros tenemos que decir con toda seguridad que Dios está aquí enseñándonos que en el gobierno de su iglesia la multitud es importante también.
le agradó la propuesta de la multitud. La multitud reconoció que lo que los apóstoles estaban enseñando era la voluntad de Dios. La multitud reconoció eso. Nosotros no podemos decir así, una iglesia debe ser dirigida solo por sus líderes. Y aquí que vemos, los líderes le dijeron a la iglesia, a la multitud, mejor, porque los líderes son parte de la iglesia. Ahora, la multitud le agradó cuando los líderes declaran la voluntad de Dios, la multitud va a recibir esa voluntad de Dios, sobre todo cuando es una multitud de regenerados. Dios nos libre de una membresía impía, porque entonces no le va a agradar la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que, hermanos, ser celosos cada vez que recibamos a alguien a la membresía, ser celosos de que sean personas regeneradas. Cerciorémonos de ello. Agradó la propuesta. Ahora, también otra solución es presentar a los elegidos por la multitud a los apóstoles. Esto es parte de lo que hay que hacer. Hay que presentarse a los apóstoles, porque la multitud elige, pero los apóstoles confirman esa elección. Fíjense, a la larga fueron elegidos por toda la iglesia. La multitud, y ahora se les llaman los apóstoles, porque eran los líderes que Dios había puesto al frente de la iglesia, porque eran los que iban a reconocer junto con la multitud esos dones en estas personas. Y fíjense cómo ellos tuvieron que aprobar esa elección. ¿Cómo lo aprobaron? Se nos dicen en esas palabras del versículo 6, dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hermanos, recuerde, Pablo mismo recomendó que no se debe poner las manos con ligereza, ¿verdad? Y les dice también a Timoteo, le dice, para que no te hagas copartícipe del pecado ajeno. Cuando los apóstoles estaban imponiendo las manos, orando, imponiendo las manos sobre ellos, ellos estaban diciendo, nosotros reconocemos esto, que la elección de ustedes, aquí no se dice, y agradó la propuesta a los apóstoles, ¿verdad? Dice, agradó la propuesta a la multitud, pero dice de los apóstoles que ellos les oraron imponiéndole las manos, ellos estaban reconociendo la propuesta de la multitud. Ellos estaban agradándose de esa propuesta cuando les impusieron las manos. Pero además de eso, hermano, cada oficial en la iglesia, ya sean pastores o diáconos, deben tener una aprobación oficial en la iglesia, que es solemne, con oración, con imposición de manos. Eso lo vemos a través de toda la escritura. Usted dirá, bueno, ¿por qué tuvimos aquel culto de ordenación, donde invitamos a otros hermanos y le impusieron las manos al pastor? Porque es lo que vemos en la escritura. Nosotros no hacemos las cosas que nosotros queramos aquí, hermano, está en la casa de Dios. ¿Por qué nosotros no tenemos dancitas y panderos y qué sé yo, obras de teatro aquí? ¿Por qué no lo tenemos? Simplemente porque la escritura nos regula lo que tenemos que tener y no nos dice nada de eso. Y no hay necesidad en el contexto de nosotros de hablar de todo lo que en la iglesia, en el antiguo pacto, que era una nación y celebraba con fiestas y panderos de Israel. Las guerras, que nosotros no tenemos guerras hoy. Ellos sí tenían guerras y regresaban de la guerra, la fiesta de las cosechas. ¿Dónde está la cosecha de iglesias bíblicas de Jesucristo? ¿Cuándo fue que sembramos trigo o cebada? Bueno, si nosotros nos reunimos y sembramos trigo y cebada, o qué sé yo, arroz, y juntos después que recojamos el arroz queremos hacer un banquete, bueno, esa sería nuestra fiesta de celebrar. Israel era una nación, el pueblo de Dios en el antiguo pacto era una nación, tenía siembras, y esas siembras cuando las recogían hacían fiestas, y tenían otras fiestas ordenadas por Dios que eran fiestas populares de un pueblo. No me digas que en el nuevo pacto esto es así. No es así. Nosotros tenemos orientación precisa en todas las escrituras de cómo debe ser la adoración a Dios en el nuevo pacto. Y les digo, tiene muchísimo más que ver con la adoración, más parecido con la adoración del antiguo pacto de lo que ocurría en el templo, en la presencia de Dios. Mira a ver si allí en la presencia de Dios había panderitos,
Más bien habían sumos sacerdotes vestidos hasta todo y con una postura, y todo lo que tenían que decir y hacer estaba bíblicamente estipulado. Gloria a Dios, aleluya. La adoración en el nuevo pacto tiene más que ver con la adoración dentro del tabernáculo, dentro del templo, que las manifestaciones de gozo o de victoria que tenía el pueblo de Israel. Bien, para no pasarnos de la hora de predicación, porque había una aprobación manifiesta. Pasamos al último punto, y es el resultado de perseverar en la palabra y la oración. El resultado. Fíjense, recuerden, teníamos un obstáculo que se oponía directamente a que los apóstoles se dedicaran a la oración y al ministerio de la palabra, ¿verdad? Ellos de entrada tienen una respuesta a ese obstáculo, y su respuesta fue: vamos a buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, a Dios no le agrada que nosotros dejemos atrás la palabra y nos ocupemos en otra cosa. Les explicaron paso por paso a la iglesia cuál era la voluntad, y luego hacen un plan de acción. Llaman a la iglesia, les dicen: busquen entre vosotros hombres así, así, y luego elíjanlo, y luego tráiganlo. Oraron por ellos, los ordenaron y los pusieron a servir. ¿Cuál es el resultado de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es el resultado de no caerse detrás del obstáculo? ¿Cuál es el resultado de no ceder a dejar la palabra? Aquellos hombres que tienen que estar ocupados solo en la palabra y la oración. ¿Cuál es el resultado de hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos hacer? Lo dice. ¿Cuál es el resultado de una iglesia local cuando sus líderes, que están dedicados y puestos por Dios para llevar solo la palabra de Dios, y cuando hay un obstáculo ordenan hombres dotados por Dios para hacer esos trabajos que también son espirituales, pero que tienen que ver con servicio material? ¿Qué sucede con una iglesia que hace la voluntad de Dios en esto? Lo dice el versículo 7. El verso 7 nos habla de ese resultado. Dice el verso 7: y crecía la palabra del Señor. Y dice más: y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Usted recuerda a los sacerdotes quiénes eran? Entonces, hermanos, el resultado de perseverar en la palabra y la oración, el resultado de que los apóstoles no dejaran el ministerio de la palabra, hicieran lo que debían hacer según la palabra. Esto es crecimiento de la palabra del Señor. Crecía también la iglesia en número grandemente, y tenemos que decir en tercer lugar, porque aquí se dice también que hasta muchos de los primeros enemigos del cristianismo se convirtieron, los sacerdotes. La mayoría que eran de los saduceos. Bueno, los sacerdotes también se convirtieron. Dice, las palabras usadas, hay muchos teólogos que entran en el dilema de que si era que habían creído solamente. No, las palabras usadas aquí es que los sacerdotes obedecían a la fe. Estaban entregados por completo a la fe, habían creído de verdad. Amados, el proceso lógico y que debe ser esperado es que una iglesia crezca. Lo que debe ocurrir, si una iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, es que ella va a crecer. Más, menos, depende de muchas cosas, porque el crecimiento lo da Dios. Aquí debe haber personas comprometidas con Dios y su palabra, y dentro de ellos van a predicar la palabra. Eso va a traer un crecimiento por consecuencia. Sin embargo, el crecimiento de la iglesia traerá también diferentes retos. Pero Dios no nos ha dejado sin consejos u orientaciones precisas cuando aparezcan esos retos, porque haya crecimiento.
Ancianos que se ocupen de ministrar la palabra y diáconos que se ocupen de ministrar las necesidades materiales. Ese es el consejo de Dios. Deben ser esas las pautas que deben cumplir cada una de las iglesias locales. Pero en el proceso debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, estos ancianos o líderes que ministran la palabra deben ser apartados por Dios según nos orienta Dios, ¿verdad? En su revelación. Porque la iglesia, hermano, no es nuestra casa. Nosotros no vamos a poner y vamos a decirle pastor a cualquier persona. No, la iglesia es la casa de Dios. Se hace lo que Dios quiere y como Dios quiere. Es la casa de Dios la iglesia. Y todo debe hacerse según como Dios lo ordena. Yo les sugiero, y todos debemos tener en mente lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, los primeros versos, y sobre las cualificaciones que debe tener un anciano, un pastor, un presbítero, que es lo mismo. Ahora, y también un diácono, y en Tito los primeros versos del primer capítulo también. Ahora, miremos a las cualidades que debe tener un diácono según el pasaje que tenemos aquí delante, ¿verdad? Porque en 1 Timoteo se nos da un listado de cualificaciones que debe tener, y en Tito también. Pero aquí se nos habla de ciertas características que no contradicen aquellas que son dichas allá. Pero fíjense, aquí se nos dice que debe ser hombre. Sí. Para ser diácono necesitas ser hombre. Los apóstoles dijeron, inspirados por el Espíritu Santo, 7 hermanos, buscad entre vosotros a 7 varones. Porque si alguno tenía dudas, y 7 varones de buen testimonio, otra característica, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo es otra característica, sabiduría, otra característica. Ahora, de lo anterior, podemos concluir que, 1, el ministerio de la palabra es medular, importante, sumamente importante para el avance del reino de Dios. Hermanos, lo cual debe ser el fin de la iglesia y de todos los hombres, que el reino de Dios avance. Amén. El ministerio de la palabra es medular, es fundamental. La atención material a todos los necesitados no es más importante que el ministerio de la palabra, aunque es de vital importancia también. Nosotros no debemos descuidar a las personas en sus necesidades, a los hermanos en sus necesidades, a las viudas que no tienen de dónde, no tienen familia, las viudas que no tienen quien las proteja. Tú y yo debemos cuidar de ellas. La iglesia debe cuidar de ellas. Eso es importante. Ahora, démosle el lugar que debe tener. Ahora bien, después de mirar y meditar en esta porción de las Escrituras y concluir estos principios, cada uno de nosotros debe preguntarse si Dios ha preservado y elevado tanto el ministerio de la palabra, es porque esta debe ser muy importante. Yo pregunto, ¿cuánto conoces tú la palabra de Dios? Usted sabe que la vida eterna es conocer a Dios. Usted sabe que Dios se da a conocer en este libro. Dios se da a conocer en este libro. ¿Cuánto conoces ese libro? ¿Qué tan importante contenido tiene esta palabra que necesitó la atención completa de los apóstoles del Señor? En la iglesia que me congrego, cada uno debe hacerse esta pregunta. En la iglesia que yo me congrego, de la que soy miembro, ¿se tiene en alto la palabra de Dios?
se honra de tal manera este ministerio que hay hombres cualificados, entregados por entero al servicio de ella. ¿Qué creo yo de ese servicio? ¿Soy yo de los que cree que los pastores necesitan un poquito de embarrarse las manos de grasa, de chapear caña, de ejercicio físico? O yo creo que está bien usado el tiempo cuando un hombre de Dios, con las cualificaciones que Dios dice en su palabra, esté dedicado por entero a la palabra de Dios. ¿Veo yo esa importancia? Deberíamos preguntarnos, ¿cuenta mi iglesia con hombres cualificados que se dedican al servicio de las necesidades materiales o distribución de dinero para que los pastores o ancianos no tengan que dedicarse a ello? Y ahora voy a preguntar de manera más directa o personal. ¿Puedes apreciar el cuidado de Dios por su palabra aquí? Y la necesidad de que ésta se preserve pura y que sea divulgada o extendida a todo lugar. ¿Puedes notar tú que todo el relato nos lleva a entender que Dios tenía un cuidado especial sobre la palabra? Y que cuando ese cuidado fue tenido en cuenta, cuando fue tenido en cuenta sus principios, la voluntad suya, lo que le agrada a Él, esa palabra fue preservada y entonces crecía y se multiplicaba la palabra y los números de creyentes. ¿Puedes apreciar cómo este relato nos presenta, se nos relata el lugar que ocupa la extensión de la palabra de Dios en el mundo? ¿Qué lugar ocupa en Dios que su palabra se extienda? Si te das cuenta de ello, entonces, ¿qué estás haciendo tú para que esto, tú y yo, qué estamos haciendo para que esto tan vital siga ocurriendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás tú colaborando con ello? ¿Estás tú mirando en la iglesia, buscando en la iglesia a los hombres que Dios está levantando para estos oficios? Si tú eres un hombre aquí, ¿estás mirando si Dios está haciendo alguna labor en ti, preparándote, ya sea para ser de lo que vive por entero, entregado a la palabra y la extensión de la misma, preservarla y extenderla? O ya sea que Dios te está preparando para que los que están haciendo puedan dedicarse por entero a Él. Te quiero preguntar también, ¿oras tú por el bien de Israel? Pero visto, no ha leído usted en las Escrituras. Recuerdo un salmo que de buena primera dice, termina, paz sea sobre Israel. Hermanos, ¿te interesa la iglesia? Si no te interesa la iglesia, no sé qué haces aquí. ¿Te interesa el avance del reino de Dios? ¿Oras tú por el bien de Israel, por el bien de la iglesia? ¿Oras tú por eso? ¿O te interesa más cualquier cosita que te afecte en la casa? ¿Qué cosa hay que te afecta y que te lleva más a orar que por la extensión del reino de Dios y la iglesia? Y todo eso por medio de su palabra. ¿Oras tú porque Dios levanta nuevos pastores y diáconos? ¿Eso es motivo de oración tuya? Que Dios levante nuevos pastores y diáconos. ¿Oras por los que Dios ha levantado ya para que se mantengan perseverando en el ministerio de la palabra? ¿Oras? Voy a repetir eso. Para que Dios, a esos que ya Dios ha levantado, se mantengan perseverando en el ministerio de la palabra, ya sea orando, ministrando la palabra. Ora tú para que eso ocurra. Ora para que estos no dejen la palabra por ninguna causa.
¿Oras tú para que eso ocurra? Para que los pastores, los hombres que Dios hoy le ha dado la palabra para llevarla adelante, extender su reino por medio de ella, oras para que ellos no la dejen atrás y tomen realmente la palabra y sigan adelante con el ministerio de la palabra y le den valor a la palabra y entiendan que no pueden dejar la palabra. Oras para que sean preservados, porque el maligno lo quiere destruir. Porque aún las palabras del Señor deben resonar en nosotros. Que la estrategia del maligno es heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Nosotros debemos comprometernos todos, hermanos. Esta historia está aquí para nosotros también. No es para los pastores, no es para nosotros saber cómo se gobierna una iglesia. Es para ti y para mí que esta historia está aquí. Todos tenemos algo que hacer, alguna postura que tomar, algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, algo de lo cual tenemos que comenzar a hacer. Bendito Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por este relato, gracias por las palabras de esta vida. Gracias por conocer en ella, por medio de ella, a nuestro Señor Jesucristo, quien es el único nombre dado a los hombres en los cuales podamos ser salvos. Concédenos ministrar tu palabra, ser una iglesia que ministra tu palabra, que predica tu palabra, y que por lo tanto, Señor, mira en tu palabra tu voluntad y anda conforme a ella. Concédenos, Señor, hombres cualificados por ti para ministrar tu palabra, hombres cualificados por ti para ministrar a tu iglesia. Señor, concédenos que así ocurra y que nosotros tengamos siempre presente que el ministerio de tu palabra, Señor, es lo más importante. Amén. Y que colaboremos todos en función de él. En Cristo te imploramos que hagas esto en nosotros. Amén. Amén.